Bueno, aquí estamos en el segmento de salud de nuestro programa y la semana pasada estuvimos participando del Foro de Periodismo en Oncología, invitados por la gente de Pfizer, un encuentro latinoamericano de periodistas con los avances y desafíos en materia oncológica y sobre todo a partir de las conclusiones de la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology, ASCO, donde además se presentaron nuevos avances científicos en materia de medicación, de controles, en materia de terapéutica. Una de cada 5 personas tienen diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. 1.500.000 casos en Latinoamérica, 750.000 muertes. Las proyecciones, si hablamos del 2045, nos contaron que es de 2.600.000 casos, con 1.350.000 proyección de muertes. Primero pulmón, segundo colon, tercero próstata, cuarto mama, algunos de los datos generales. Pero bueno, en este momento tenemos la oportunidad de conversar a propósito de uno de los específicos, digamos, de los sectores específicos del cáncer y de su tratamiento fundamentalmente y de la prevención, que vamos a estar charlando con uno de los super especialistas en lo que dijimos es el segundo, el segundo cáncer en ese ranking de zonas de nuestro cuerpo. Lo tenemos al doctor Guillermo Méndez, matrícula nacional 101.192, jefe de la sección oncología del Hospital de Gastroenterología, doctor Carlos Bonorino Udaondo, jefe de oncología clínica del Hospital Universitario Fundación Favaloro y miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Guillermo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy Bueno, bien, mucho gusto. Un gusto estar acá con vos. introdujimos los datos generales. En tu segmento específico, ¿qué podemos hablar del tema colorectal? Digamos que es, como dijimos en el ranking, el segundo, ¿no? Bien, bien, es un poco confirmar lo que decías, que es el segundo cáncer en incidencia. Está ahí entre el segundo y el tercer lugar, de acuerdo al país. En Argentina es el segundo cáncer en incidencia y la segunda causa en cuanto a mortalidad por cáncer acá en Argentina y en el mundo. Y siempre decimos que es un tanto un paradigma porque es un cáncer que es prevenible en cierta forma y es un buen ejemplo de el tipo de cáncer que uno puede diagnosticar en estadios tempranos curables. Ujú. Pero bueno, por diversos motivos eso no ocurre. Esto no ocurre en el mundo y sigue siendo la segunda causa de muerte. Han habido un montón de avances en el último tiempo, en todo sentido, con tema de prevención, tema de mejor cirugía, mejores drogas. Hoy tenemos mejores drogas para tratar a los pacientes con estadios avanzados, pero sigue siendo un problema. Últimamente hay cada vez más cáncer de colon en jóvenes, y esto está Ajá, ocurriendo en el mundo, lo sí. cual es un motivo de preocupación también. Pero bueno, conocemos las herramientas y tenemos todo como para hacerlo, pero ya te digo, por diferentes motivos esto no ocurre. Esto solo podemos ver algunos de los motivos, pero es como decís vos, sigue siendo un gran problema a nivel epidemiológico. Y además la ventana es grande porque en cáncer de este tipo se habla de 10 a 15 años de evolución para llegar a un estadio complejo de la enfermedad, ¿no? O sea que tenemos mucho tiempo como para Sí. prevenir. Sí, esto es el aumento de la incidencia del cáncer de colon en general empieza a ocurrir a partir de los 50 años. Ujú. Y que es donde en general se sugiere algún método para screening, para búsqueda de tumores tempranos. Llámese lo más común y lo más, vamos a decir, que está en el tablero es la colonoscopía. Claro. Pero hay otros métodos que son tan eficaces como la colonoscopía en este tema de detección temprana, como por ejemplo son los test de sangre oculta en materia fecal. Ujú. Que son mucho más Pero sencillos, ¿no? son Es, más sencillos, son más sencillos porque no requieren la preparación que tiene una colonoscopía, son más económicos, lo hace el paciente en su casa.
es tomar una muestra de materia fecal y tiene la misma eficacia Ujú. en cuanto a diagnóstico. Pero bueno, esto requiere un plan sistemático, un abordaje a nivel política de salud. Porque esto Correcto. todos siempre decimos que los clínicos debemos, todos los médicos debemos sugerir a todos los pacientes de más de 50 años, como hacemos con la mamografía, con el Papa Nicolau en la mujer, también con con la colonoscopía o con el test de sangre oculta en materia fecal, debiéramos preguntar a todos nuestros pacientes de más de 50 años, bueno, si hicieron algún test de screening, digamos. Ahí está la Es cuestión. importante lo que decís porque en el ranking de elementos preventivos parecería ser que la colonoscopia está muchísimo más arriba que el test de sangre materia fecal, que como vos decís es mucho más sencillo y que es muy eficaz si lo comparás y lo pones casi a la altura, sobre todo para una primera evaluación. Ya me imagino que, como vos decías en la reunión, si después se descubre que hay alguna cosita ahí se pide la colonoscopía a continuación, ¿no? Total, Claro, totalmente. Es un test, como se dice, de tamizaje. claro. Vos no podés, no te alcanzarían los colonoscopios y no te alcanzarían los gastroenterólogos para hacer una colonoscopía Ujú, a toda la población en riesgo mayor a 50 años. Entonces, hay que hacer como una especie de, utilizar un colador para finalmente hacer la colonoscopía a aquel paciente que tiene mayor riesgo, que ujú, básicamente es el que tenga el test de sangre oculta positivo, ¿eh? claro, Entonces, ahí está la cuestión. Después, como vos decías, el diagnóstico de un pólipo, hay diferentes clases de pólipos, hallazgo que uno encuentra en una colonoscopía, y ujú, que quede claro, la colonoscopía es el gol estándar, digamos, es el mejor método porque no solamente es diagnóstico, sino también te permite sacar ese pólipo. ujú, Eh, pero uno intenta buscar una forma de acotar la población a la cual uno va a hacer la colonoscopía. Y como vos decías, ese pólipo, si es de riesgo o si tiene alguna característica, nos da un tiempo. Esa transformación de pólipo a cáncer suele tardar mucho, entre ujú. 5 a 10 años. Entonces tenemos una buena ventana para diagnosticar precozmente y curar con cirugía, básicamente. Correcto, que sigue siendo la solución Sí, sí, sin duda. más efectiva, digamos, definitiva, ¿no? Pero en un 25% de los pacientes, 30% de los pacientes, los estamos diagnosticando tarde, ya con metástasis y ya en una situación en la cual la chance de curación baja mucho. Bueno, y en esta reunión que decía, en este foro internacional, también se presentaron algunas terapéuticas para cuando ya está el cáncer Mm. avanzado o también para cuando en el posoperatorio, ¿no? Eh, hay tratamientos, incluso orales, ¿no? Sí, sí, han habido avances, sobre todo en estadios avanzados, digamos ya cuando el paciente se diagnostica con metástasis. Hoy día los tratamientos no son tan empíricos como antes. Antes había pocas drogas y prácticamente tratábamos a todos los pacientes por igual. Pero desde hace algunos años, no muchos, menos de 10 años, se empezó a estudiar mejor el tejido tumoral y empezamos a conocer más de la carcinogénesis, de cambios moleculares que tienen los tumores. Entonces, hemos ido encontrando algunas características particulares que puede tener el tumor que a nosotros nos ayudan para dirigir mejor los tratamientos. Y las mayores novedades son algunas, por ejemplo, hay una mutación que se llama BRAF, Ujú, que tiene el 10% de los pacientes con cáncer de colon avanzado, estoy hablando. Y que eso, hay hoy drogas nuevas, orales, una se llama encorafenib, que combinada con quimioterapia y con algún otro anticuerpo han generado cambios, pero muy, muy críticos, digamos, duplicando la supervivencia de los pacientes. ujú. Y lo mismo pasa con la inmunoterapia, por ejemplo. La inmunoterapia también hay que buscar una característica en el tejido tumoral y eso nos permite tratar
a un 5% de los pacientes. Estamos hablando de números bajos, pero que en general, por la incidencia que tiene el cáncer de colon, terminan siendo muchos pacientes. Y esos pacientes los podemos tratar con inmunoterapia y con unos resultados, pero impactantes, con alguna buena proporción de pacientes que se curan incluso, cosa que antes era imposible, ¿eh? Hace 10 años esto no ocurría. Así que en ese sentido, en tumores avanzados se ha crecido mucho. Y después para pacientes que ya están operados y que con criterio curativo, se saca un segmento de colon. Algunos pacientes tienen que hacer quimioterapia a modo preventivo, pero últimamente se han presentado algunos resultados en los cuales el ejercicio estructurado, como se dice, guiado por un personal o por alguien entendido en la materia, hecho con adherencia y en forma regular, también baja el riesgo de mortalidad, baja la chance de que el tumor se vuelva a salir o vuelva a aparecer y finalmente termina impactando en supervivencia, pero la baja mucho, un 40%. Mira. Entonces, por eso es muy importante a todos los pacientes decirle, bueno, no hay que quedarse quieto, hay que hacer ejercicio y en forma regular. Ujú, Y lo mismo con unos datos con aspirina, con una droga tan vieja como la aspirina, que también tiene impacto para pacientes ya operados ujú. y que terminaron eventualmente su quimioterapia, recibir la aspirina durante por lo menos 2, 3 años también parece mejorar el porcentaje de curación. La misma Hay que hacer aspirina, algún test previo, pero es muy importante. la misma aspirina decía que algunos cardiólogos indican para el corazón, digamos. Claro, Y es, bueno, es que el hallazgo este surgió de estudios hechos en enfermedad cardiovascular. ajá, Entonces se vio que los pacientes que tomaban la cardioaspirina, que son dosis bajas de aspirina, tenían menor incidencia de cáncer de colon. mira. Entonces, esto llevó después hay una explicación a nivel molecular, obviamente, una explicación científica para esto, pero lo que importa es que en algún porcentaje, 40% de los pacientes que tienen también, hay que siempre estamos analizando el tejido tumoral, terminamos como interrogando al tumor, básicamente. Y si el tumor tiene una característica en particular, tiene indicación de aspirina y esto tiene mucho impacto en sobrevida, en curación. Ujú. Bien, bueno, aprendimos mucho en el seminario del cual participamos la semana pasada, todo lo de la inmunoterapia también, esto de estimular al linfocito, o sea, el sistema inmune del propio cuerpo, para que vuelva a combatir a las células cancerosas. Bueno, sobre eso se está trabajando mucho. Algún día, pregunta que seguramente algún oyente se estará planteando, ¿alguna vez podremos llegar a detectar por qué llegamos al cáncer? ¿Por qué se produce el cáncer? ¿Mm? En cierta forma lo sabemos, Mm, cuáles son las principales vías de carcinogénesis, digamos, de por qué se genera, por qué se transforma una célula normal en célula tumoral. claro. En parte, el principal motivo es el envejecimiento, Ujú, porque se van generando cambios a lo largo de la vida que van haciendo que estas células vayan teniendo alteraciones a nivel genético. Y después todo lo demás, todo lo que le agregamos en nuestra vida, ¿no? ujú. El estilo de vida, el no hacer ejercicio, la alimentación, hábitos por ahí como alcoholismo, tabaquismo, y todo eso importa, pero es muy compleja la célula tumoral, es muy compleja. Entonces, yo creo que forma parte de la misma evolución de la celular. Ujú. Y como vos bien decías, nuestro sistema inmune está directamente relacionado a todo esto. Porque en cierta forma termina, entre otras cosas, termina siendo una falla de nuestro sistema inmune. Por eso la inmunoterapia funciona tan bien en algunos pacientes, porque restaura esa pérdida de inmunidad. O sea, al Eh, bajar las defensas propias, bueno, ahí es donde está ya y el no sé si problema, tiene ¿no? que ver con que bajan nuestras defensas. Es Claro. que, es que los tumores aprenden a defenderse de nuestras defensas también, en cierta forma. Ujú. Pero es cierto que la- incluso lo que comemos, la falta de ejercicio y todo esto termina en cierta forma debilitando, hablando a grosso modo, ¿no? Sí.
impactando negativamente en nuestra inmunidad, en nuestras Y estás defensas, conven- vamos a decir. y el estrés y cuestiones emocionales, estás Sí, sí, convencido que, obvio. ¿no? Sí, Obvio, obvio. sí. Todo eso genera inflamación y genera esta liberación de citoquinas y todo, es toda una cuestión química y que entre resultados finales terminan impactando, entre otras cosas, ¿no? No es lo único, pero terminan impactando en la inmunidad, sí, con seguridad. Muy bien. Una linda charla con el doctor Guillermo Méndez, jefe de oncología del Hospital de Gastroenterología, doctor Carlos Bonorino Daondo, un lugar realmente importante en la ciudad de Buenos Aires para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Además, jefe de oncología clínica del Hospital Universitario Fundación Favaloro y miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Guillermo, te agradezco mucho la charla, ¿eh? Bueno, bueno, un gusto y a la orden, cuando quieras. Nos vemos, gracias. Hasta la Bueno, un próxima. abrazo, buenas noches.